Portugal es el país continental más occidental de toda Europa. A pesar de estar al lado de España, su idioma, cultura e idiosincrasia son muy distintos. Justamente estas diferencias es lo que lo hacen tan fascinante. Hola, soy Janet, estoy recién llegada de Uruguay, llegamos hace 5 meses y bueno, soy peluquera, en 2 días conseguí trabajo y bueno, me tocó llegar aquí porque es el único país de la Comunidad Europea que me acogió y me dio posibilidades de trabajo. Por lejos, Portugal es el país más fácil para emigrar dentro de la Unión Europea. No necesitas tener pasaporte comunitario, ni título universitario o una profesión técnica u oficio de alta demanda. Después de Atenas, Lisboa es la segunda ciudad más antigua de la Unión Europea. La capital lusa fue fundada por fenicios y esta joven dama ostenta más de 3000 años de historia. Por su posición geográfica fue siempre un importante enclave. Por aquí pasaron romanos, celtas, visigodos, tribus germánicas, iberos, entre tantos otros. Pasear por sus calles es conectar con su pasado y con la historia misma. Los portugueses son fatalistas por naturaleza. El país tiene una tradición de fado. La idea se centra en que uno no puede escapar de su destino. Esta suerte de melancolía en la resignación ha dado nombre a una forma de canto tradicional portuguesa que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. París es la segunda ciudad portuguesa más grande. Si bien la Ciudad de la Luz es la capital de Francia, pero si nos basamos en las 700.000 almas, que es el número de residentes portugueses, esta urbe se sitúa detrás de Lisboa como la segunda ciudad en el planeta con mayor cantidad de portugueses. París no es el único caso en Europa. El 12% de la población en Luxemburgo, el país más rico del mundo, es también portuguesa. Lo lamento mucho por la Jessica, el Brian y sobre todo por María Shakira. Pero el gobierno portugués tiene una lista de 80 páginas con nombres ilegales. A la hora de tener descendencia, hay que pensar muy bien el nombre y de preferencia ser conservador con el mismo. Independientemente de lo jocoso que pueda parecer el tema, el Estado es bastante estricto en esta cuestión. Thomas es admitido, pero Tom no. El terremoto de Lisboa fue uno de los más grandes sismos jamás registrados. Terminó con la vida de casi 100.000 personas. Tuvo lugar el 1 de noviembre de 1955 y duró casi 10 interminables minutos. La mayor parte de las víctimas correspondieron a la ciudad de Lisboa. Su magnitud fue casi de 9 grados en la escala de Richter. Y por si esto fuese poco, le sucedió un tsunami y un gran incendio. Todo esto dejó completamente devastada a la ciudad de Lisboa.
Indudablemente, un idioma es tan representativo de un país como lo pudiera ser su bandera o cualquier símbolo patrio. En el mundo, más de 230 millones de almas hablan portugués. Es el idioma oficial de 9 países. El más notorio y popular, Brasil, el gran gigante de Latinoamérica. Todos estos estados falan portugués y aportan inmigrantes al país, siendo Brasil el que más contribuye en el número de foráneos en busca del sueño portugués. La vida está llena de experiencias que nos provocan un sinfín de sensaciones. Muchas de ellas son tan abstractas que a veces, cuando las recordamos, nuestra mente nos acerca por unas milésimas de segundo y nos trae un sabor, un olor e incluso un color. Hay una constante casi omnipresente en la capital lusa, algo que por obvio y explícito pasa a ser inadvertido, y es el color amarillo. En Lisboa, este tono estará presente en sus populares tranvías, en sus calles y muros e incluso muchas veces en la propia ropa de sus habitantes. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, acordate de suscribirte. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y por favor, portate bien, que si no se lo cuento a tu madre. Chao.